Bueno, es una tremenda bendición estar con ustedes aquí esta noche. Y es mi sincera petición al Señor que Él nos ayude. Que Él los ayude a ustedes. La elocuencia puede atraer a una multitud, pero no puede transformarla. Preferiría tartamudear durante todo este sermón que predicar bien sin el Espíritu de Dios, porque solo el Espíritu de Dios puede ayudarlos. Escuchen la palabra esta noche. Por más que yo pueda tartamudear y tropezar, escuchen la palabra esta noche. Porque la palabra está viva y es activa. La palabra puede cambiarte. La palabra puede cambiarme. Un hombre puede perder muchas cosas, incluso en la vida cristiana, pero no debemos perder la esperanza de que podemos ser más como Cristo. La única manera de mantener esa esperanza es en Jesucristo. Y Jesucristo habita en ti. ¿Lo hace? Sé que algunos de ustedes, como yo a veces, sienten ganas de rendirse, que nunca cambiarán, o que hay ciertas cosas que simplemente no pueden superar. Pero pueden y lo harán. Incluso mientras sigan luchando, sepan esto, sus luchas no son más fuertes que su amor por ustedes. Si pudiera darles algo, cualquier cosa, si pudiera tomar para mí un premio del cielo, sería entender plenamente el amor incondicional de Dios. No me importa cuán piadoso seas, cuando te mires al espejo detenidamente, verás tantos defectos. Descubrí que la única manera en que incluso el creyente más grande puede tener descanso es creer en Dios cuando Él dice, te amo. Te amo. Solo puedes sostener ese tipo de creencia no mirándote al espejo todo el tiempo, sino mirando en Él. Espejo de la palabra de Dios, creyendo lo que Él dice. Él te ha salvado. Él te guardará. Él viene por ti. Y un día toda esta lucha parecerá un sueño lejano. Así que anímate porque ese es el propósito de este texto. Ahora, leamos los versículos 13 y 14, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hay tanta verdad en estos dos versículos. Intentaremos mirar algunas cosas. Pero nuevamente, no quiero que solo miren o escuchen. Créanlas. Créanlas. Dejen que su mente se detenga en estas cosas excelentes, para que durante la semana el Espíritu de Dios tenga mayor oportunidad de obrar en su vida. Bueno, echemos un vistazo. Primero que todo, ha pasado un tiempo desde que estuvimos en 1 Tesalonicenses, así que echemos un vistazo a todo el capítulo. Pablo, si miras en él. Versículo 1, ¿qué les dice? Les ha exhortado a caminar en las enseñanzas que habían recibido. La instrucción que habían recibido de él, debían caminar en esa instrucción. Y solo de esa manera podrían agradar al Señor. Ahora, es lo mismo. Contigo y conmigo. No agradarás al Señor porque sigas algún capricho, fantasía o imaginación de tu propia mente, o alguna doctrina extraña que haya sido profetizada. Estarás seguro de agradar al Señor al caminar en la instrucción. Aquello que ha sido escrito. Sabes, hermano y hermana en Cristo, escúchame. Ni tú ni yo pasamos suficiente tiempo en la palabra de Dios. Si te preguntas de dónde proviene tu debilidad, ahí está la fuente. Necesitamos escuchar, leer y meditar constantemente sobre esta instrucción. Y necesitamos orar por poder para poder caminar en esta instrucción. Sabes, podríamos estar, al menos, en mayor grado, sanados si pasáramos más tiempo en la palabra de Dios. Lo sabes. Ahora, en este texto también destaca 3 puntos muy prácticos e importantes en la vida cristiana.
Uno es la pureza física, moral y sexual. Debemos ser un pueblo inocente, sin mancha, no legalista, no mojigato, sino hermoso en el sentido de la pureza. No solo está en contra de la fornicación o el adulterio, también habla en contra de cosas como la sensualidad, o cosas que podrían entrar a través de nuestros ojos. Debemos evitar eso porque Él nos ha dado cosas mayores. También habla en este capítulo sobre el amor. El amor por los hermanos. Y al final ese es el segundo mandamiento más grande, ¿no? ¿Es así? Amar a tus hermanos y hermanas en Cristo, al Señor tu Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo, a tu prójimo como a tu hermano y hermana en Cristo. La verdadera prueba de madurez es el amor por los hermanos, por nuestros hermanos y hermanas. Y luego, desde allí, habla sobre una expresión de amor, que es que debemos ser diligentes en trabajar, en tener una vida productiva y útil para poder contribuir al cuerpo. Y eso se opone a ser alguien perezoso. Y no solo perezoso, sino entrometido. Lo único que podemos sacar de eso es que la mayoría de nosotros necesitamos pasar más tiempo cuidando nuestro propio jardín. Y una de las mejores maneras en que puedes influir en los que son más débiles en el cuerpo es siendo un ejemplo. Al lidiar con tus propios problemas, al buscar crecer en conformidad con Cristo. Y cuando te miren, pueden crecer, en lugar de simplemente entrometerte en sus vidas. Así que habla sobre estas tres cosas prácticas. Pero ahora llegamos a esta enseñanza de esta noche. Escuchamos sobre la segunda venida y los muertos en Cristo resucitando. Y cuando lees este texto, sucede algo que no debería suceder. Perdemos el punto. ¿Ves? La mayoría de la gente piensa, bueno, al comienzo del capítulo 4, Pablo está tratando asuntos muy prácticos de la fe cristiana. Pero ahora dejará eso atrás y tomará un asunto altamente teológico, la segunda venida. Y eso no es verdad. De hecho, cada vez que la Biblia, en su mayoría, enseña sobre la segunda venida no es la idea principal que se comunica. ¿Ves? Pablo va a hablar sobre otro asunto muy práctico, y se referirá a la segunda venida solo. Para ayudar a los creyentes a trabajar en ese asunto práctico. Ahora, ¿cuál es el asunto práctico? Bueno, aquí está el problema. Parece que los tesalonicenses habían recibido algún tipo de enseñanza. Ya sea que viniera de dentro de ellos o desde fuera hacia ellos, algún tipo de enseñanza falsa o idea falsa de que aquellos que ya habían muerto en Cristo de alguna manera iban a quedar en desventaja. Y entonces, lo que Pablo está abordando aquí es esta cuestión: ¿cómo deben responder los creyentes en Cristo ante la muerte de otros? ¿Creyentes en Cristo antes de la segunda venida, o ante su propia muerte antes de la segunda venida? ¿Cómo debemos considerar la muerte de un creyente? Ellos estaban tan perturbados que estaban llorando. Estaban de luto porque creían que algo malo les había sucedido a aquellos que habían muerto antes de la segunda venida. Ahora, realmente no sabemos cuál era esta enseñanza falsa. Realmente no lo sabemos. Pero hay dos ideas prominentes que quiero que consideren, y luego les daré mi opinión sobre cuál creo que es la idea más probable. Una opinión es esta: que habían llegado a creer que aquellos que murieron antes de la segunda venida quedarían perdidos en la muerte. Serían simplemente perdidos. Todo habría terminado. No hay esperanza. La otra opinión es que no es tan extrema, que de alguna manera los creyentes que habían muerto antes de la segunda venida de Jesucristo se perderían este evento extraordinario, las alegrías y los beneficios de ello, y tal vez serían resucitados en una fecha posterior. Ahora,
¿Cuál es cierta? Realmente no estamos seguros, pero voy a darles mi opinión. Me inclino por la primera opinión. Probablemente, eso tiene más mi confianza. ¿Por qué? Porque creo que él está hablando sobre la creencia de que aquellos que murieron antes de Cristo estaban perdidos en la muerte. Bueno, solo mira el versículo 13. Dice, pero no. Queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Ahora, mira lo que está diciendo. Está diciendo que están llorando como aquellos que no tienen esperanza. Después de la muerte. Eso suena muy, muy extremo. Además, quiero que piensen en esto. En 1 Corintios 15, ¿qué está ocurriendo? Estaban negando la resurrección del creyente. Así que no es extraño que esa enseñanza también pudiera haberse infiltrado en esta área, y alguna forma de ella haya llegado a estos creyentes. Ahora, Pablo va a hablar sobre la segunda venida. ¿Por qué? Para poner fin a su luto. Y aquí hay algo que quiero que vean. Casi cada vez que la Biblia enseña sobre la segunda venida, es para motivarnos a la esperanza y motivarnos a cierto tipo de ética, una manera de vivir. Vengo otra vez. Tengan cuidado. Sean vigilantes. No sean perezosos. Vengo. Otra vez. No caigan en la desesperación. Ven, la segunda venida aparece en las Escrituras no para que podamos escribir un libro sobre alguna fecha, o tiempo, o exactamente cómo va a suceder todo. Cuando la miramos de esa manera, siempre terminamos en un callejón sin salida. Pero la segunda venida viene a nosotros para darnos esperanza de que nuestra vida ni siquiera ha comenzado todavía, podríamos decir. Pero también para advertirnos, miren, mejor vivan para la eternidad. Miren, vengo. Otra vez, dice Jesús, y mi recompensa está conmigo. Daré a cada uno según lo que le corresponde, así que, cuando escuchamos sobre la segunda venida, no intentemos siempre descifrar los detalles, cuándo, dónde, cómo, qué. Sino, pensemos en esto, Él viene, así que tengo esperanza. Él viene, y por lo tanto necesito caminar con precaución. Necesito caminar como aquellos que no son de este mundo. Necesito caminar como aquellos que un día se encontrarán con su Señor y Rey. ¿De acuerdo? Ahora, hay algo sobre este texto, antes de entrar en él, que realmente quiero que vean, algo que muchas veces pasamos por alto. Porque parece que la idea de la segunda venida eclipsa todo, y nuestra atención se dirige inmediatamente hacia eso. Pero, ¿qué está pasando realmente aquí? Bueno, hay una verdad que quiero que vean aquí y que es absolutamente extraordinaria. ¿Y qué es? Amor. Ustedes dirán, amor, esto trata sobre la segunda venida. Bueno, aquí está lo que quiero que vean. Los tesalonicenses estaban bajo algún tipo de persecución. Ahora no sabemos exactamente el grado o el tipo de persecución, pero estaban sufriendo. Y hay algo acerca de los creyentes que sufren, sus ojos se elevan hacia arriba. Y cuando todo se pone fácil, ¿qué pasa? Sus ojos se dirigen hacia abajo. Vi esto en Perú, durante el tiempo de agitación social y la guerra con él. Sendero Luminoso. Las iglesias estaban llenas. Los creyentes se reunían casi todas las noches. Pero cuando eso terminó y la economía comenzó a crecer de nuevo, y las cosas se volvieron fáciles, ya no se veía el mismo tipo de comunión. Ya no se veía la misma perspectiva de la eternidad.
Ahora, tú y yo vivimos en uno de los lugares más cómodos del mundo. Pero en ese momento, ellos no y ansiaban la segunda venida. Cuando la gente te persigue, quieres salir de ahí. Ellos anhelaban la segunda venida. Pero aquí está la verdad extraordinaria que quiero que veas, que simplemente me asombra. No podían soportar la idea. Estaban lamentando porque no podían soportar la idea de una bienaventuranza eterna en el cielo sin sus otros hermanos y hermanas en Cristo. Eso es. Cuántos se amaban unos a otros. Recuerda, Pablo habla sobre su amor. Tenían un amor extraordinario, y fue este amor extraordinario que tenían el uno por el otro, que, no diré que conquistó el imperio romano, pero diré que validó el evangelio que conquistó el imperio romano. Este amor que tenían el uno por el otro fue causa de asombro total. Quiero citar algo que Tertuliano dice, algo que la mayoría de las veces cuando se cita, solo se cita una parte. Pero esto es lo que él dice, comparando a los cristianos con los paganos. Miren, dicen los paganos, cómo se aman unos a otros. Como los creyentes se aman unos a otros. Porque los mismos paganos se odian entre sí. Y miren cómo estos creyentes están listos para morir el uno por el otro, cuando los paganos están más listos para matarse entre ellos. ¿Ves? Esa era la diferencia. Esa era la diferencia. Por eso un querido amigo mío una vez escuchó a unos diáconos hablar sobre una pelea en la iglesia que casi se convertía en un combate físico. De hecho, puede que haya sucedido. Y algunos diáconos se levantaron y dijeron esto: hermanos, somos cristianos. No podemos golpearnos unos a otros. Bueno, esa no es una declaración verdadera. Habría sido más cierto decir esto: hermanos, si estamos golpeándonos unos a otros, no somos cristianos. ¿Lo ves? Porque una de las grandes marcas, si no la mayor marca, aparte de la fe, es el amor, y es por eso que, cuando miramos el juicio de las ovejas y los cabritos, ¿qué vemos? No es que las ovejas fueran salvadas porque amaron a las ovejas, sino que la evidencia de que fueron salvadas era que las ovejas amaron a las ovejas y se cuidaron unas a otras. Ahora, recuerden lo que dijo Jesús en Juan 1:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Hermanos, no podemos evitar esto. Hermanas, no podemos evitar esto. Simplemente no podemos. Lo siento. Y si saben que alguien está en Cristo, pero debido a cierta inmadurez en su posición doctrinal se sienten enojados con ellos, necesitan arrepentirse de sus pecados. O si los consideran no tan santificados como ustedes, deben arrepentirse de sus pecados porque, en última instancia, es Cristo y la fe en Cristo lo que nos une. No alguna doctrina secundaria o ética secundaria. Ahora, sigamos. Dice en el versículo 13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, la palabra queremos aquí, cuando la escuchamos, suena algo superficial. Pensamos en algo como un deseo o un anhelo, pero en este contexto, lleva una idea mayor que algo superficial o pasivo. En este contexto, la idea es que vemos determinación, que Pablo está resuelto. Estoy decidido. Estoy decidido. ¿A qué? A que ya no sean ignorantes. ¿Y esa? Debería ser la forma en que los predicadores deben ser. Y, hasta cierto punto, todos nosotros, pastores y evangelistas.
Nuestro gran deseo cuando estamos en el púlpito es que los creyentes no sean ignorantes. Así que, ven, no podemos construir una iglesia simplemente viniendo aquí y dándoles un montón de entusiasmo. Un montón de emoción. Pero debemos informarles. Informarles. Ahora, Pablo estaba decidido a que los tesalonicenses no vivieran en ignorancia con respecto a las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. ¿De acuerdo? Ahora, la palabra ignorantes. Observemos esto por un momento porque realmente necesitan entenderlo. Proviene de la palabra griega agnoeo. Es una partícula negativa que significa no o ninguno. Y luego está la idea del gnosis, que es conocer o conocimiento. Significa sin conocimiento. Significa ser ignorante. Pero necesitan entender lo que la palabra ignorante significa. Ignorante no significa que alguien carezca de la capacidad mental o facultad para aprender. Eso no es lo que significa. Simplemente significa que carecen de conocimiento. Les falta instrucción. Ahora, la persona más inteligente podría ser ignorante en cierto contexto. Por ejemplo, podrías tener un brillante matemático, pero con respecto a la historia, es ignorante. Podrías tener un brillante filósofo o teólogo, pero con respecto a las computadoras, no sabe ni cómo encenderla. ¿Lo ves? Así que es una falta de conocimiento ahora, quiero que se den cuenta de algo. Miren lo que Pablo dice aquí en el versículo 13, pero no queremos que ignoréis, hermanos. Siempre que Pablo usa la palabra ignorantes al dirigirse a los cristianos, siempre usa la palabra hermanos. Ahora, ¿por qué lo hace? Bueno, las hermanas podrían decir que es porque son los hermanos los que son ignorantes. No, esa no es la razón. Aquí está la razón. Pablo quiere enfatizar, incluso para el creyente más joven, el más inmaduro, su igualdad con el apóstol. Y quiere demostrar su afecto hacia ellos. No está tratando de ser condescendiente. No está tratando de ser grosero. No está hablando desde una posición de superioridad. Pero, ¿qué está haciendo? Está diciendo la verdad en amor. La verdad es que están ignorantes. El lado amoroso de esto es que son mis hermanos, son mis hermanas. Y recuerden, la ignorancia es una palabra fuerte para nosotros porque no entendemos su significado. Simplemente significa que carecen de información en esta área. Así que Pablo les va a dar información. Ahora, quiero que miren por un momento. Pueden ir ahí si quieren. Hablando de decir la verdad en amor, en Efesios 4, 14-15 tenemos un ejemplo perfecto de esto. Y quiero que simplemente escuchen, como resultado, ya no seamos niños. Sacudidos de un lado a otro por las olas, llevados por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas de los que emplean métodos fraudulentos. Más bien, al vivir la verdad con amor, crezcamos en todos los aspectos hacia aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ahora, miren esto. Cómo crecemos en todos los aspectos, incluso hacia la cabeza, que es Cristo. ¿Cómo crecemos y nos volvemos como Él? Al decir la verdad en amor. Cada creyente diciendo la verdad en amor a otros creyentes. Pero aquí debemos ser muy cuidadosos porque puedes ser un creyente orgulloso que dice la verdad pero no con tanto amor. Puedes ser un creyente entrometido pensando que Dios te llamó para ser el látigo de Jehová. ¿Ves? Debemos tener mucho cuidado. Debemos decir la verdad en amor, pero siempre debemos ser muy discernidores y muy cuidadosos. Y hablar la palabra.
no nuestra propia opinión. Además, debes darte cuenta de que no eres responsable de todo lo que falta en otro creyente. Dios lo es. Es como cuando tienes que decirle a tu hijo mayor o hija mayor, estás en la habitación con todos tus hijos, y el mayor se levanta y comienza a corregir a uno de los más pequeños, y tú dices, oh, detente. Yo soy el padre. Estoy aquí en la habitación. No tienes que hacer eso. Si yo no veo un problema, tú tampoco lo ves. ¿Lo ves? Por lo tanto, debemos ser cuidadosos cuando decimos la verdad en amor, pero es absolutamente necesario si vamos a crecer hacia la madurez. Ahora, miren esto también. Dice, ya no seamos niños. ¿Cómo puedes crecer de ser un niño a un adulto? ¿Maduro? Al decir la verdad en amor y al escuchar la predicación, a creyentes maduros, a otros que dicen la verdad en amor a ti. Luego dice, no seamos llevados de aquí para allá por las olas, ni arrastrados por cualquier viento de doctrina. ¿Cómo? ¿Puedes evitar ser llevado por cada viento de doctrina? Escuchando a creyentes maduros que demuestran su madurez a través del amor y la paciencia. Escuchándolos cuando abren las Escrituras. Escuchando la predicación sólida. Estudiándola. Palabra tú mismo. Porque cada vez que lees la palabra, Dios está hablando la verdad en amor. Y luego dice esto, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas de aquellos que emplean métodos fraudulentos. A menudo, un creyente en su orgullo no escucha. Y entonces, ¿qué hacen al negarse a escuchar a otros que están hablando a sus vidas? Se alejan y se aíslan. ¿Y cuando hacen eso? Bueno, no sé si saben cómo cazan los lobos. Pero así es como cazan. Los lobos no atacan a toda una manada de caribúes. Persiguen a los caribúes hasta que uno se separa. El cojo, el débil, el herido, y a ese es al que atacan. Ahora, cuando digo que no debes aislarte, no estoy diciendo en absoluto que si eres miembro de esta iglesia y te conviertes en miembro de otra iglesia, te estás aislando de nosotros. No. Eso no es de lo que estoy hablando. Eso sería un culto. De lo que estoy hablando es de cuando te alejas de otros creyentes y ya no quieres escucharles. Ahora, a veces, sin embargo, nos damos cuenta de que incluso los creyentes pueden estar equivocados al hablar con nosotros. Así que debemos ser muy discernidores. Necesitamos tener una multitud de consejeros. Pero si vamos a crecer hacia la madurez, si no vamos a ser ignorantes, nos necesitamos unos a otros. ¿Y saben qué? El pastor predicador necesita a los miembros tanto como los miembros necesitan al pastor predicador. Y, a veces, el más joven del rebaño puede venir al mayor del rebaño y señalarle algo que está mal, y el mayor debe escuchar. Todos necesitamos escuchar. Todos nos necesitamos unos a otros. Ahora, quiero plantear algunas verdades sobre la ignorancia bíblica, sobre la ignorancia tal como la vemos en las Escrituras. En primer lugar, con el nuevo nacimiento se nos da la capacidad de conocer a Dios. Quiero que entiendan eso. Con el nuevo nacimiento, todos somos dotados de la facultad, la capacidad necesaria, podríamos decir, para conocer a Dios y conocer su voluntad. Escuchen lo que Jesús dice en Juan 6:45, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Ahora, esta es una gran promesa del nuevo pacto, que cada hijo de Dios será enseñado por Dios. No significa que todos seamos grandes eruditos de hebreo o teólogos, pero sí significa que cada creyente tiene la capacidad de saber lo suficiente sobre Dios
y su voluntad como para caminar de manera que sea agradable a Dios y beneficiosa para otros. Ahora, observemos esto rápidamente. ¿Por qué dice Jesús descrito está en los profetas? Bueno, está escrito en los profetas porque en Isaías 54:13 dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. ¿Por qué será grande la paz de los hijos? ¿Cuál es la razón? Porque son enseñados por el Señor. Escúchenme. Los maduros, los mayores. Escúchenme. Deben ser enseñados por Dios para que su bienestar sea grande. Deben esforzarse por estudiar las Escrituras. Escúchenme, jóvenes. La única manera en que su bienestar será grande es siendo enseñados por Dios, abriéndose a las Escrituras. No solo a la predicación, sino a las mismas Escrituras. Porque solo a través del estudio de las Escrituras sabrán si la predicación es correcta. Además, en Jeremías 31:34, dice, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque sé que ustedes no pueden ser tan diferentes de mí. Sé que puedo descuidar las Escrituras. Sé que a veces no estoy lo suficiente en el libro. Y ustedes saben que eso también es un problema para ustedes, ¿verdad? La única forma en que serán fuertes es estando en la palabra. Estando en la palabra. Ahora, déjenme darles un poco más de ánimo. 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, para que conozcamos al que es verdadero. ¿Por qué dice esto? Porque parece que había un grupo de falsos profetas que entraron en la iglesia y básicamente decían, nosotros tenemos un conocimiento especial de Dios. Ustedes no. Tenemos esta unción especial que nadie más tiene. Bueno, escuchamos eso mucho hoy en día, ¿no? Tenemos esta unción especial. Y entonces, ustedes, pequeños creyentes inmaduros, escúchennos, porque tenemos este conocimiento secreto y especial. Y Juan dice, no. Él mira al creyente más joven del rebaño y dice, el Hijo de Dios ha venido y les ha dado ¿entendimiento? ¿Ven eso? Además, tenemos esta promesa en 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Ante estos incrédulos que afirmaban tener algún conocimiento exclusivo sobre Dios, algún misterio secreto sobre Dios, Juan vuelve y mira al rebaño y dice, no, ustedes han sido ungidos, cada uno de ustedes. ¿Y qué significa eso? Que Espíritu Santo mora en ustedes. Han sido regenerados, el Espíritu Santo mora en ustedes y saben lo que es verdad. ¿Y qué es verdad? Cristo. Cualquier persona que venga a ustedes predicando, cualquier supuesto profeta, el centro de su mensaje, si es de Dios, será Jesucristo crucificado, resucitado de entre los muertos, la fe en él y trabajando eso en amor. Es por eso que tienen la culpa si no estudian las Escrituras, porque se les ha dado la capacidad para saber. Ahora, otra verdad. Aunque se les ha dado la capacidad para conocer, el conocimiento de Dios no se adquiere automáticamente. Sé que muchos de ustedes han sido estudiantes universitarios, y saben lo que es poner un libro bajo su almohada con la esperanza de que se filtre en su cabeza durante la noche. Nunca funcionó, ¿verdad? Bueno, tampoco funciona con las Escrituras. No es un libro mágico. Es un libro infalible e inspirado, pero no mágico. Si quieren tener
El conocimiento de Dios debe ser adquirido. No pueden ser pasivos. Ahora dirán, bueno, ¿cuál es el medio principal para conocer a Dios? ¿Cuál es el medio principal? Las Escrituras. Las Escrituras, lo saben. Pero necesitan que se les recuerde esto una y otra vez, así como yo necesito que me lo recuerden. Una y otra vez. Escuchen 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si no manejan bien la palabra de verdad, no pueden actuar con precisión, no pueden vivir con precisión. No pueden, porque no tienen una meta. No tienen un estándar que sea bíblico, eterno y verdadero. Ahora, otro modo, y ya he mencionado esto antes, así que no voy a profundizar mucho más. Pero cuando pensamos en cómo podemos crecer en el conocimiento de Dios, siempre pensamos, la palabra, la palabra, la palabra. Y eso es cierto y es primario. Pero también quiero mencionar la verdadera comunión. No vemos en el Nuevo Testamento lobos solitarios aprendiendo todo tipo de cosas por sí mismos. Aunque debemos estudiar solos, por nuestra cuenta, y llegar a conclusiones. Por nuestra cuenta, al mismo tiempo necesitamos comunión. El hierro afila el hierro. Otra forma en la que crecemos en el conocimiento de Dios, estoy convencido, es a través de la oración. ¿Sabes? Muchas personas dicen, bueno, leí eso, pero no lo entendí. Y yo les pregunto, ¿cuánto oraste sobre eso? ¿Le pediste a Dios? Ven, la oración es otra forma en la que crecemos en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué es que Pablo, esto es lo que quiero analizar, por qué es que Pablo es tan firme, tan resuelto a poner fin a su ignorancia? Es porque la ignorancia es extremadamente peligrosa. Es extremadamente peligrosa. Cuando estaba trabajando con electricidad en mi casa, llamaba constantemente a un hermano que sabía más. ¿Por qué? ¿Por qué? Trabajar con electricidad es realmente peligroso si no sabes lo que estás haciendo. Esa falta de conocimiento puede ser peligrosa. Ahora, quiero darles 3 palabras importantes. No las menciono solo porque suenan impresionantes, sino porque son realmente significativas. Las palabras son ortodoxia, doxología y praxis. Primero, la ortodoxia. ¿Qué significa ortodoxia? Si alguna vez fueron a un ortodoncista, ¿qué significa eso? Tal vez deberían averiguarlo antes de entrar a su consultorio. ¿Qué hace un ortodoncista? Orto en griego significa recto o correcto. ¿Qué hace un ortodoncista? Endereza tus dientes. Entonces, ¿qué significa ortodoxia? Doxa en este contexto significa opinión. Así que, ¿qué es ortodoxia? Es una opinión recta, correcta. Una doctrina sana. Es fundamental para todo lo demás. Segundo, la doxología. En este caso, doxa se refiere a gloria, y tiene que ver con la adoración. ¿Cómo podemos adorar a Dios de una manera que sea agradable a Él? Solo si tenemos una doctrina correcta. La doctrina sana lleva, o al menos es la base, a una adoración verdadera y pura. Y sabemos que Dios busca a quienes lo adoren en espíritu y en verdad. Además, como vemos en Levítico 10 con los 2 hijos de Aarón, adorar a Dios de una manera incorrecta puede ser muy peligroso. Finalmente, praxis. Esto proviene de la palabra griega praktine, que significa práctica o hacer. La vida cristiana
No se trata solo de ortodoxia, ni solo de adoración, sino también de hacer, de actuar. Pero, ¿cómo puedes saber qué hacer si no tienes el conocimiento de lo que es correcto? Estas tres cosas están interrelacionadas. En el caso de los tesalonicenses, su falta de conocimiento los llevó a un luto innecesario, y debido a eso, a un testimonio pobre entre los paganos. Pero en otros lugares de las Escrituras, la falta de conocimiento puede llevar a algo mucho más perjudicial. Déjenme darles algunos versículos. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sí, mi pueblo. Mi pueblo. Solo porque sean su pueblo, no significa necesariamente que vivan en un lugar seguro. En cierto sentido, sí, pero quiero que entiendan algo. Su falta de conocimiento puede ponerlos en muchos peligros. ¿Por qué constantemente enseñamos a nuestros hijos? Si no los enseñamos, aún son nuestros hijos. Pero los enseñamos, ¿por qué? Para que no se hagan daño, para que no arruinen sus vidas. Isaías 5:13 dice, por tanto, mi pueblo será llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Ahora dirán, oh, bueno, ser llevados cautivos por falta de conocimiento. ¿Saben lo que significaba el exilio? Esclavitud, en sus formas más crueles. Asesinato, violación, saqueo. Un sufrimiento que ni ustedes ni yo podemos entender. Era ser llevado con un gancho en el labio o la nariz, desnudos, a una tierra extranjera. ¿No creen que la falta de conocimiento es peligrosa? Es extremadamente peligrosa. Nínive no sabía distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Esto casi los llevó a su destrucción absoluta y, unas décadas después, sí los llevó a su fin. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Dice que, en su ignorancia, intentaron salvarse a sí mismos y no creyeron en la obra y la persona salvadora de Dios, y fueron eternamente perdidos. Ignorancia. Luego, escuchen esto, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuál es una de las maneras de evitar ser engañados por el gran enemigo de la fe cristiana? No ser ignorantes. Muchas personas son llevadas por doctrinas de demonios. ¿Por qué? Por su falta de verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Escuchen, si alguien viene aquí con gran piedad, eso no significa que venga de Dios. Si alguien viene con grandes milagros, eso no significa que venga de Dios. Si alguien viene con una personalidad entusiasta y fervorosa que los hace pensar que ustedes ni siquiera aman a Dios, eso no significa que venga de Dios. La única manera de determinarlo realmente es conocer lo que dice la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. La ignorancia también lleva a un estilo de vida no bíblico, lo que resulta en un mal testimonio. Ustedes y yo debemos ser distintos del mundo. Eso lo sabemos. Debemos ser diferentes. Debe haber una separación entre el creyente y el mundo incrédulo. Lo sabemos. Pero si carecemos del conocimiento de las Escrituras, no podremos mantener o incluso saber cuál es esa distinción sin caer en grandes extremos. ¿Y cuáles son esos extremos? A menudo, la gente dice, debemos ser diferentes del mundo. Pero luego corren con su propia opinión de lo que significa ser diferentes, y esto generalmente lleva a dos extremos totalmente opuestos y ambos peligrosos. Un extremo es la conformidad con el mundo.
No saben lo que Dios ha dicho. No saben las cosas que desagradan a Dios. No conocen sus mandamientos. No conocen su naturaleza. Y así, el mundo tiene su oído, y ellos forman su cristianismo basado en la mente carnal, la suya y la de otros. El otro extremo es el fanatismo cristiano. Debido a su supuesto deseo de ser separados del mundo, los cristianos comienzan a vivir de manera inusual, extraña, a menudo muy severa, lo que también resulta en un mal testimonio entre los incrédulos. Básicamente, el fanático daña a la Iglesia y daña al mundo incrédulo. ¿De qué manera? Para la Iglesia. Imponen cargas sobre otros creyentes que Jesús nunca les impuso. ¿Ven eso? Crean reglas que Jesús nunca estableció. Y, como los fariseos en el tiempo de Jesús, imponen cargas pesadas a los demás. Para el incrédulo, el fanático pone obstáculos frente a ellos, de modo que tropiezan con el cristianismo antes de siquiera tropezar con el Evangelio. Lo único con lo que el incrédulo debería tropezar es con el Evangelio que proclamamos. Pero muchas veces, si añadimos al Evangelio una cantidad de reglas y detalles innecesarios, tropiezan y dicen, eso es una locura, y nunca tropiezan con lo que deberían, el Evangelio de Jesucristo. Es por eso que en esta Iglesia, aunque podamos ser diferentes en muchas maneras y tengamos diferentes expresiones, hay algo que no puede ser tolerado. Lo que debemos proclamar es a Jesucristo crucificado y resucitado de entre los muertos. Nuestra esperanza y la esperanza del mundo se encuentran en eso, no en algún pequeño detalle o peculiaridad que podamos tener. Jesucristo. Ahora, también quiero decir esto. Muchas veces vemos la ignorancia como una discapacidad, y vemos a la persona ignorante como una víctima. ¿Es eso cierto? No lo vemos tanto como un pecado. Decimos, bueno, no saben algo, es una discapacidad. Son víctimas de su falta de conocimiento. Pero la Biblia nunca lo ve de esa manera. Ahora, miren, todos nacemos en el cristianismo como bebés, inmaduros, capaces de hacer cosas realmente ridículas. Pero en las Escrituras, ninguno de nosotros está supuesto a quedarse así. Nuestra ignorancia sobre las cosas de Dios debe ser gradualmente reemplazada por el verdadero conocimiento de Dios. Y si no es así, la Biblia coloca la culpa sobre nuestros hombros. ¿Por qué? Porque se nos ha dado la facultad para conocerlo y conocer su voluntad. De nuevo, no estoy diciendo que todos los creyentes alcancen el mismo nivel de conocimiento y entendimiento. En mi vida, he conocido mentes extraordinarias, personas que parecen captar conceptos que ni siquiera puedo comenzar a comprender. Pero lo que sí estoy diciendo es que todos los creyentes tienen la capacidad para saber lo suficiente acerca de Dios y su voluntad como para vivir de una manera hermosa y conforme a Él. La culpa recae sobre nosotros. 1 Corintios 3:34 dice, velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Ellos no conocían a Dios. Él no dice, son víctimas, pobres personas, vengan a mí y los ayudaré. Dice, no. Deberían saberlo mejor. Deberían saberlo mejor. Ahora, por supuesto, debemos ser cuidadosos, especialmente con los nuevos creyentes en Cristo. Pero llega un punto en él que necesitas decirle a un creyente, mira, realmente deberías saberlo mejor. Deberías. Escuchen Hebreos 5, 12-14, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. ¿Ven eso?
Él no les está dando excusas. Les está diciendo, miren, a estas alturas. Ya deberían ser maestros. Deberían estar comiendo carne, deberían estar enseñando, pero todavía son bebés que solo pueden tomar leche. Padres, ¿no les decimos eso a veces a nuestros hijos, quizás de otra forma? Ya tienes la edad suficiente, deberías entender. Bueno, médico, cúrate a ti mismo. Después de algunos años en la fe, no deberíamos ser arrastrados y llevados por la ignorancia, sino que deberíamos estar creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos tienen la capacidad para ello, y todos son responsables de ello. Mateo 1:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Cuando era un creyente joven, tenía muchos problemas con este texto. Decía, Señor, simplemente no entendieron. Están siendo juzgados porque no entendieron lo que ¿escucharon? Necesitamos entender el contexto, necesitamos entender la palabra misma. La idea aquí es más bien esta, ¿no? Consideraron suficientemente importante investigarlo, y vino el juicio. Hay un himno que cantamos que dice que estas son palabras de vida. Como solían decir los predicadores antiguos, el polvo de este libro es oro. Ahora, no quiero hacerlos sentir tristes. No quiero amontonarle condenación. No quiero reprenderlos. Quiero que sean felices en el Señor. Quiero que estén llenos de expectativas por lo que Él hará. Pero para que Él haga lo que va a hacer, a veces necesitan escuchar lo que les estoy diciendo, ustedes son responsables de estudiar la palabra de Dios. Son responsables. Y por nuestra ignorancia en los fundamentos de la fe, después de un tiempo, ya no hay excusa para ello. Pero, ¿no es maravilloso saber que todos podemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y que las promesas que se les dieron a los apóstoles también se ¿nos dan a nosotros? Eso es maravilloso. Ahora, en este texto, dice, no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen. Es un participio presente. Acerca de los que están durmiendo, es lo que dice. Ahora, quiero que entiendan algo. A veces la gente dice que esta es una declaración únicamente cristiana. No lo es. Esta misma palabra, dormir, fue usada por los judíos y los paganos para describir la muerte. Pero lo que debemos entender es que solo encuentra su verdadero y pleno significado en la fe cristiana. Y una de las cosas que quiero que vean, que es tan importante, no desearía que alguien que amas muriera en tus brazos. No desearía que tuvieras que presenciar la muerte de muchas personas. Aunque en eso hay algún beneficio. Hay cierto beneficio en estar cerca de la muerte a veces porque nos hace ver que somos mortales. Nos hace ver que este es el gran enemigo del hombre. Y esto también nos hace ver el poder del Evangelio porque solo en el Evangelio de Jesucristo la muerte se convierte en un sueño. Nuestra cultura está llena de miedo a la muerte. Digo hombres pensantes porque, básicamente, nuestra cultura no es una cultura que piense. No contempla su mortalidad. Pero los hombres que piensan están esclavizados por el temor a la muerte. La muerte es el fin de todas las cosas. La muerte es el gran destructor. La muerte es el comienzo de la podredumbre y la decadencia. Pero en Jesucristo, la muerte es dormir, pacífica y temporal. Eso es asombroso. ¿Qué
mayor enemigo, mayor que Leviatán. Recuerden que Job dijo, extiende tu mano y toca a Leviatán, nunca lo olvidarás si lo haces. Bueno, hay uno mayor que Leviatán, la muerte. Porque incluso Leviatán está sujeto a la muerte. Pero Jesús, ¿puede él domar a Leviatán? Leviatán es su mascota. ¿Puede domar a la muerte? Él la convierte en sueño. Ahora, debido a este texto, algunas organizaciones religiosas sostienen la creencia llamada sueño del alma. ¿Quiere informarles sobre esto? Esta creencia dice que cuando alguien muere, su cuerpo va a la tumba y también su alma permanece allí, dormida, hasta la resurrección. Eso no es lo que este texto está enseñando, y no es lo que Pablo quiere decir con dormir. Ustedes preguntarán, ¿cómo lo sabes? Por la ley de no contradicción. Una de las cosas más importantes que pueden aprender al estudiar las Escrituras es que ninguna doctrina o versículo contradice a otro. Hay perfecta armonía en la palabra de Dios porque, de hecho, es perfecta. Veamos algunos textos. Filipenses 1, 22-23, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé. Entonces, ¿qué escoger? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para Pablo, partir del cuerpo era estar con Cristo. No era quedarse dormido en la tumba. También en 2 Corintios 5, 6-9, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. De nuevo vemos que estar en el cuerpo es, en cierto sentido, estar lejos del Señor. Salir del cuerpo, partir, significa estar con Él. Señor. Estos son textos claros que muestran que cuando alguien muere, el cuerpo del santo va a la tumba, pero su alma va a Dios, donde es guardada. Ahora, quiero que observen algo aquí. Y de nuevo, tengo demasiada información y probablemente estoy hablando demasiado tiempo, pero vamos a soportarlo. Hace frío afuera, es mejor estar aquí donde está cálido. Así que sigamos adelante. Dice, pero no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza. ¿Entristezcáis? Hay imágenes dentro del catolicismo, y no estoy tratando de decir que son correctas o algo por el estilo, pero tampoco quiero que sean mal entendidas. Verán imágenes e incluso estatuas de un supuesto santo sosteniendo un cráneo. Y pensarán, eso es mórbido. Y, en cierto sentido, lo es. Pero por favor, entiendan lo que están tratando de comunicar, hombres serios, solemnes, sabios y piadosos contemplando su mortalidad. Sabiendo que esta vida en este planeta es extremadamente corta en cierto sentido, es una causa de tristeza. Y ellos estaban entristecidos. Entristecerse significa estar lleno de dolor o incluso ser arrojado al dolor. Ellos estaban de luto. Ahora quiero decir algo sobre este luto. Quiero decir un par de cosas. En primer lugar, quiero que entiendan que no solo existen acciones y actitudes pecaminosas, sino también emociones pecaminosas. Ahora bien, no siempre está mal llorar. No. Siempre está mal temer. No siempre está mal enojarse. Pero estas emociones se convierten en pecado cuando contradicen la palabra de Dios y cuando surgen de la ignorancia,
la desobediencia o la falta de fe. Quiero analizar estas tres causas por un momento. Primero, la ignorancia. Lo vemos aquí en nuestro texto. Los tesalonicenses estaban afligidos de una manera que no era agradable a Dios porque estaban afligidos debido a su ignorancia con respecto al plan y las promesas de Dios. ¿Ven eso? Su aflicción no era bíblica y era el resultado de una falta de conocimiento. En segundo lugar, está la aflicción que surge de la desobediencia. ¿Qué quiero decir con esto? Permítanme darles un ejemplo. Cuando un cristiano está enojado, no siempre es pecado, pero la Biblia es clara, cuando un cristiano permite que el pecado habite en su corazón, está en desobediencia. La Escritura dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, cuando permites que el enojo permanezca en tu corazón, es una emoción que surge de la desobediencia. Estás siendo desobediente. Y luego están las emociones que surgen de la falta de fe. En mi opinión, estas son las más lamentables y las que hablan más fuertemente en contra de Dios. Cuando escucho a creyentes decir cosas como, creo que Dios me ha abandonado o no. Creo que Dios me ayudará, eso es incredulidad, ¿saben? En relación con las promesas directas de Dios, eso es incredulidad. Pero también quiero que vean algo, este tipo de incredulidad, especialmente, es una acusación contra Dios. Es atacar directamente el carácter de Dios. A veces nos sumimos en una autocompasión y decimos, creo que Dios no me ayudará. ¿Saben lo que están diciendo? Están diciendo, Dios es un mentiroso, porque Dios dijo que los ayudaría. Decir, Dios no me ayudará es, en esencia, acusar a Dios de ser un mentiroso. O cuando alguien dice, no creo que Dios pueda usarme. De nuevo, tal vez estén buscando compasión, pero en realidad están mintiendo acerca de Dios. Simplemente están mintiendo. Y necesitan detenerse. Y es por eso que, como cristianos, entiéndanme, se requiere una gran sabiduría cuando aconsejan o discipulan a alguien. A veces necesitan sentarse y simplemente guardar silencio. A veces necesitan poner un brazo alrededor de esa persona. A veces necesitan decir palabras gentiles de consuelo. Y, a veces, necesitan decir, mira, eso es pecado. Simplemente es pecado, y necesitas dejar de hacerlo. ¿Entienden? Pero se requiere un corazón discernidor, entrenado en las Escrituras. Y en la práctica de las Escrituras, para hacer eso. Sean muy cautelosos. Ahora, quiero dar una palabra de advertencia contra la superespiritualidad. Este es el primer sermón que predico aquí en 6 meses, así que el próximo será más corto. Pero una advertencia contra la superespiritualidad, no siempre es antibíblico o inapropiado llorar. De hecho, es inapropiado si no lo haces. Personalmente, y tal vez porque soy menos espiritual, no soporto la superespiritualidad. Este pensamiento de, ¿por qué estás llorando? Son creyentes en Cristo. ¿Por qué estoy llorando? Porque Dios dice que incluso esta vida en el planeta es preciosa y no voy a verlos por un largo tiempo. ¿Por qué estoy llorando? Bueno, porque eran jóvenes, y tenía ideas de que tal vez habría más que podrían hacer. En el nombre de Cristo. ¿Ven? No está mal llorar. Lo que está mal es llorar sin esperanza o expectativa. ¿No creen que ellos resucitarán? Sí. Creo que resucitarán, pero aún así me duele. Los extraño. Por lo tanto, no sean superespirituales y no vayan a los funerales diciéndoles a las personas, eran creyentes.
Así que, guarda tus lágrimas. Díganles, llora, pero nunca pierdas la esperanza. Hay una resurrección. Los verás nuevamente. Déjenme darles algunos textos bíblicos para esto. Eclesiastés 3, 4 dice, tiempo de llorar, y tiempo de reír, tiempo de lamentarse, y tiempo de bailar. Sí, incluso para los bautistas, hay tiempo para bailar. ¿Ven eso? Sé que todos somos diferentes en cuanto a cómo expresamos nuestras emociones, pero no sean personas frías, sin sentimiento ni pasión. No. Sean así. No deberíamos ser exagerados, por supuesto, pero hay un tiempo para todo. Pablo dice en Filipenses 2 y 27, pues, en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Puedo imaginarme a alguien diciéndole hoy a Pablo, ¿cuál es tu problema, Pablo? ¿Tristeza sobre tristeza? ¿Acaso no crees en la resurrección? Y Pablo respondería, sí, creo en la resurrección, pero aún así habría tenido tristeza sobre tristeza si mi hermano hubiera partido. Lo necesitaba. Era un consuelo para mí. ¿Acaso no es Dios tu consuelo? Sí, Dios es mi consuelo, pero necesito tanto a mis hermanos. Soy tan frágil y quiero que estén conmigo, y yo con ellos. Luego dice en este texto, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Como los demás que no tienen esperanza. Ahora, miren esa palabra los demás, o el resto. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Está dividiendo a toda la humanidad en dos grupos. Esto es asombroso. Hablas de simplicidad y poder. Está dividiendo a toda la humanidad en dos grupos, aquellos que están en Cristo y aquellos que están fuera de Cristo, aquellos que tienen esperanza frente a la muerte y aquellos que no tienen esperanza alguna frente a la muerte. ¿Ninguna? Piensen en eso. Solo dos grupos de personas en el planeta. ¿Qué significa no tener esperanza? Aquí les explico, no pueden tener una expectativa razonable y confiada más allá de la muerte. Muchos de ustedes son más jóvenes que yo. Pero permítanme decirles algo. Es asombroso cuando llegas a mi edad. 53 años. Lo que es asombroso es que ves a héroes, héroes del deporte, las personas más ricas del planeta, estrellas de cine, grandes cantantes, los hermosos, los guapos. Todas esas personas que, cuando yo tenía 20 años, eran literalmente el centro de atención del mundo por su belleza, su fuerza, su riqueza. Y ahora, después de todos estos años, buscas esas personas en Internet, y no estoy tratando de ser duro, pero das gracias a Dios por haber sido redimido. Porque ves, tengo 53 años. Probablemente no voy a hacerme más fuerte, y ciertamente no voy a ponerme más guapo. Tengo 53 años. Estoy descendiendo la colina, más rápido de lo que probablemente me gustaría. Así que, ¿qué sería estar a los 53 años y saber que toda mi fuerza, toda mi belleza, todo lo que alguna vez tuve, ya está detrás de mí? ¿Qué tengo para esperar? ¿Un asilo de ancianos? Pero ven, cuando mi vida y su vida lleguen a su fin, es el comienzo. Cuando el hombre secular dice, la hoja verde y fuerte se ha marchitado, se ha vuelto marrón, desmenúcela y arrójenla al viento porque ya no es más, nosotros decimos, apaguen la vela porque la luz ha llegado. Apaguen la vela porque la verdadera luz está aquí. Oh, hermanos, esto es algo maravilloso.
Pero Pablo dice que estas personas no tienen ninguna expectativa razonable o confiada más allá de la muerte. ¿Saben por qué? Les voy a dar una de las descripciones más tristes de un ser humano en la Biblia. En Salmos 5 y 14 dice, son hombres del mundo, cuya porción está en esta vida. Son hombres del mundo. Su porción, todo lo que van a recibir, está en esta vida. Y después de eso, no hay nada más. Eso es todo. ¿Es ese el caso de alguno de ustedes? ¿Es esa la vida de alguno de ustedes? ¿Que todo lo que pueden pensar es en el presente, aquí y ahora, en este mundo, en esta vida? ¿O los compadezco? Los compadezco profundamente. Nunca serán tan ricos, tan guapos, tan poderosos como Salomón. Y sin embargo, después de haber logrado todo lo que logró, siendo el número 1 en cada categoría, dijo, todo es vanidad. Todo es vanidad. Ahora, permítanme compartirles algunas declaraciones porque, antes del cristianismo, la desesperanza era el sello distintivo del mundo pagano. El paganismo se resumía en desesperanza. Habían renunciado a todo, a sus religiones, a sus filosofías, a sus ideales. Escuchen algunas citas. Esquilo dice, de un hombre que ha muerto, no hay resurrección. Teócrito afirma, las esperanzas son para los vivos, los muertos no tienen esperanza. Catulo escribe, el sol puede ponerse y salir de nuevo, pero nosotros, una vez que nuestra breve luz se apaga, debemos dormir una noche interminable. Lucrecio declara, nadie despierta ni se levanta después de ser alcanzado por el frío final de la muerte. Y ahora escuchen esto. Piensen en lo que Pablo dice sobre los tesalonicenses, que estaban afligidos como los paganos, creyendo que tal vez nunca volverían a ver a sus seres queridos. ¿Lo ven? Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Bueno. Escuchen esta inscripción que fue encontrada en un sepulcro en la ciudad de Tesalónica. Ahora bien, si está en un sepulcro, probablemente pertenecía a un hombre rico e importante. Esto es lo que decía, después de la muerte, no hay resurgimiento. Después de la tumba, no hay encuentro con aquellos que se amaron en la tierra. ¿Qué estaba pasando aquí? Tal vez los tesalonicenses estaban escuchando a su cultura, escuchando a los hombres, en lugar de escuchar a Dios. Esa era la actitud y la idea del mundo pagano. No solo que no hay esperanza después de la muerte, sino que no hay amor. Has perdido todo. Todo lo que era precioso para ti, cualquier relación, lo que sea, se ha ido. Un querido amigo mío, un amigo cercano de Kevin, es un hombre muy sabio del sur de Carolina. Tiene un gran terreno, no sé si llamarlo un huerto, pero es una vasta propiedad. Una vez, mientras paseaba por ese lugar, él se llenó de ira, casi furioso con Dios, quejándose, dejando que sus palabras se desbordaran. Estaba acompañado por un amigo cristiano, quien finalmente, después de escuchar lo suficiente tiempo, lo tomó por el hombro, lo giró y le dijo, escucha, no perdiste nada aquí hoy que pudiera abrazarte de vuelta. Ahora piensen en eso, no perdiste nada que pudiera abrazarte de vuelta. Y considerar que todas nuestras relaciones terminarían con la muerte, cuando en realidad, para el creyente, nuestras relaciones comienzan con la muerte. Imaginen. Esposos y esposas, padres e hijos, una relación entre ustedes donde no haya pecado. Incluso ustedes, recién casados, han descubierto que a veces el matrimonio puede ser difícil, ¿verdad? ¿Pueden imaginar estar con su esposa, sin pecado? ¿Estar con sus hijos, si son creyentes, sin pecado? Eso es asombroso, ¿no creen?
Ahora quiero decir algo aquí que es tan importante. Quiero preguntarles, ¿tienen esperanza? ¿Es razonable su esperanza? ¿Tienen esperanza frente a la muerte? Si dicen sí, permítanme desafiar esa afirmación con algo muy claro en las Escrituras. Siempre, en el Nuevo Testamento, hay una relación directa entre la esperanza, Dios y Cristo. Siempre la hay. Déjenme darles un ejemplo. En 1 Tesalonicenses 4, 5, que estudiamos hace algunos meses, los paganos son descritos como aquellos que no conocen a Dios. Aquí, son descritos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué no tienen esperanza? Porque no conocen a Dios. Y no estamos hablando solo de un conocimiento intelectual, estamos hablando de un conocimiento relacional. No tienen una relación con Dios. Por lo tanto, no tienen esperanza. Escuchen Efesios 2 y 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí vemos la tríada de lo que estaba mencionando: Cristo, Dios y esperanza. Sin Dios no hay esperanza. Sin Cristo no hay Dios. Por eso, todo en nuestra vida gira en torno a esta persona. Por eso, cuando hablo con un ateo o alguien similar, no hablo sobre Génesis o temas similares. Voy directo al corazón del asunto: ¿quién era Jesús de Nazaret? Porque todo comienza y termina con él para nosotros. Sin Cristo no hay Dios. Sin Dios no hay esperanza. Y si creen que la hay, se engañan a ustedes mismos, les ruego, si no tienen una esperanza confiada en Jesucristo, si no están aferrados al que venció la muerte, no tienen esperanza. No tienen nada. Pero incluso si son el más débil, el más insignificante, y aún así esperan en él, tienen un ancla dentro del velo. Un Salvador que es grande. Ahora, vamos a avanzar rápidamente a la última parte aquí. Miren el versículo 14. No nos detendremos mucho en él, pero escuchen lo que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bueno, hermanos y hermanas, voy a tener misericordia de ustedes. Retomaré esto la próxima semana. Así que quiero terminar con esto: escúchenme. No voy a asumir que todo está bien con su alma, especialmente ustedes. Jóvenes. Por favor, escúchenme. ¿Tienen siquiera idea? ¿Han leído suficiente poesía? ¿Han reflexionado lo suficiente como para darse cuenta del peso extremo de esta declaración? No tienen esperanza. No tienen esperanza. En La Divina Comedia de Dante, que no es muy buena teología, pero tiene algunas frases interesantes, que dice sobre las puertas del infierno. Dice: abandonad toda esperanza. Esta noche, abandonen toda esperanza de poder enfrentarla muerte y el juicio si no tienen a Jesucristo. Abandonen toda esperanza. Y si quieren ser salvos, si quieren tal seguridad, si quieren paz, entonces hagan esto: abandonen toda esperanza en todo, especialmente en ustedes mismos, y arrójense a Jesucristo. Entréguense a Cristo. Solo Cristo. Cristo, la roca firme, en quien me apoyo. Todo lo demás es arena movediza. No me atrevo a confiar en el marco más dulce, sino a apoyarme completamente en el nombre de Jesús. Cristo y solo Cristo. Solo hay un mandato para abrir la puerta de la gloria, y es este: creo en Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, abrid las puertas eternas. ¿Ven eso? No esperen, no demoren, no piensen que tienen un
minuto, una hora o un día más. Confíen en Cristo. No piensen que son demasiado viejos. No piensen que son demasiado jóvenes. No piensen que están demasiado lejos o demasiado cerca. Judas besó la puerta del cielo y fue directo al infierno. Eso muestra lo cerca que pueden estar de Jesús y aún así estar condenados. Confíen en Cristo. Confíen en Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu pueblo. Oh, Señor, bendícelos. 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 Bendícelos, Señor. Bendícelos con un mayor hambre por ti a través de la palabra y la oración, a través de la comunión, con una mayor conformidad, y Señor, con una mayor esperanza. Deseo para ellos esperanza, Señor. Oro por ellos esperanza, porque donde muere la esperanza, todo se marchita. Esperanza de que tú, que comenzaste una buena obra, la terminarás. Esperanza de que tú, que los llamaste, volverás por ellos. Señor, tu bendición sea sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén.
Gracias por la gracia.